A continuación, las voces del sí. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Las Voces del Sí. En la consulta popular, el Ecuador recupera la democracia y combate la corrupción, con la conducción del doctor César Rodríguez. Las Voces del Sí. Hola amigos, un nuevo programa de Las Voces del Sí, esta vez con la presencia de un connotado dirigente laboral ecuatoriano que a lo largo de 30 años de organización, de participación y de lucha sindical, hoy asume la máxima representación de la CEDOCLAT y en el Parlamento Laboral, organización que está vinculada a la lucha de los trabajadores por la defensa de sus derechos. Para este programa es un honor contar con la presencia de Fernando Ibarra, un abogado laboralista que tiene ese enorme acumulado y prestancia al servicio de la defensa de los derechos de los trabajadores. Bienvenido, Fernando, aprovechando este primer programa del año 2018, pues todos los parabienes para usted, para su familia, para la organización y para todos los ecuatorianos. Muchas gracias, César, es un honor poder compartir este programa. De igual manera, mis mejores deseos para todo el pueblo ecuatoriano y en particular para ti, para que este 2018 sea de éxito, de realizaciones, y ojalá que con la bendición de Dios nos vaya de lo mejor en este año. Bueno, estamos acá para analizar una de las preguntas que son claves para la definición del pueblo ecuatoriano el próximo 4 de febrero. En la consulta popular, la pregunta: ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros, y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, ser del caso, anticipar la terminación de sus periodos de acuerdo al anexo 3 que tiene esta consulta popular? Esta es una controversial pregunta para algunos sectores sociales. ¿Qué piensan los trabajadores respecto a la consulta popular en su conjunto? Y luego sobre esta pregunta específica del Consejo de Participación Ciudadana. Bueno, en primer lugar, sobre la consulta, es un derecho de los ecuatorianos a ser consultados, y más aún en temas trascendentales. Si se nos consultó para decidir sobre peleas de gallos y corridas de toro, ¿cómo no se nos va a consultar para temas tan importantes como es, por ejemplo, el tema de la reelección indefinida, que es una espada de Damocles que pende sobre la democracia ecuatoriana, sobre temas como este del Consejo de Participación Ciudadana, que es un tema trascendental porque el Consejo de Participación Ciudadana nació con mucha expectativa en función de que era una nueva alternativa para que la ciudadanía pudiera empoderarse en cuanto al control social. Recordemos que el artículo 95 y 96 de nuestra Constitución le da a los ciudadanos la capacidad del control social. Es ahí donde radica la construcción del poder soberano y popular. Consecuentemente, es importantísimo que después de haber sufrido todos los traumas que este Consejo de Participación Ciudadana nos ha dado hasta ahora, y que han significado el que se ponga a los organismos de control como verdaderos alcahuetes de esta trama de corrupción que durante 10 años se ha ido montando y que para la pena del país hoy vemos con enorme indignación cómo se está destapando. Este Consejo de Participación Ciudadana merezca una reformulación. No es la alternativa eliminarlo de la Constitución. Hay que reformularlo.
Y claro, para un proceso de transición, como está planteado, nos parece adecuado que el presidente de la República no nombre de manera directa, sino que en combinación con la Asamblea Nacional, que es donde está representada la voluntad de los ecuatorianos, se nombre un consejo de participación ciudadana de transición. El presidente mandará las ternas, la Asamblea seleccionará de ahí y esperemos que tengamos entonces una renovación adecuada y una evaluación de las autoridades de control que lamentablemente han venido dejando mucho que desear, más aún cuando sus calificaciones frente a la ciudadanía no son precisamente de lo mejor. Nosotros como organización laboral, el Parlamento Laboral, que agrupa 4 centrales sindicales y particularmente la CEDOCLAD que me honro de presidir, hemos decidido apoyar la consulta popular frontalmente en sus 7 preguntas y obviamente en esta pregunta. Los trabajadores se unen a las voces del sí entonces en la próxima consulta popular. Yo concuerdo con usted, Fernando, de que lastimosamente el Consejo de Participación Social y Control se ha limitado a cumplir un rol formal en la designación de los enviados o de los designados del presidente de la República anteriormente. Eso ha minado la credibilidad, eso ha minado la confianza del pueblo ecuatoriano en el Consejo de Participación Social, de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cuáles cree usted que son los hechos más relevantes de esto que podría llamarse, lo que usted ha llamado la alcahuetería institucionalizada del Consejo de Participación Ciudadana, que durante este periodo que tenía que cumplir el rol de seleccionar los concursos para nombrar al fiscal general del Estado, al Contralor General del Estado, al Procurador General del Estado, a los miembros del Consejo de la Judicatura, del Consejo Electoral? ¿Cuáles cree usted que son las mayores limitaciones que han evidenciado las fallas del rol fundamental del Consejo de Participación Ciudadana en la designación de autoridades del sector público? Bueno, el sometimiento al poder que en su momento ejerció el expresidente Correa definitivamente fue fatal para el cumplimiento cabal de las funciones que se le otorga a través de la Constitución y la ley al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Vimos con mucha pena cómo se manipulaban los concursos, como por ejemplo cuando alguien que no era afín al gobierno estaba ganando el concurso por méritos, aprecian las partes subjetivas de las famosas entrevistas personales que terminaban cambiando totalmente el rumbo de dichos concursos, de una manera muy subjetiva. Se buscaban nombrar comisiones ciudadanas, entre comillas, que en realidad eran conformadas en su casi totalidad por funcionarios del régimen. Es decir, todo el proceso de selección para montar el show de la selección, porque en realidad eso fue, al final estaba en manos de los mismos. Y eso llevó inclusive a situaciones tan ridículas de que, por ejemplo, se calificara más allá del número de puntajes máximos establecidos en el mismo concurso, ¿no? Al ex contralor Pollitt se le calificó por encima del tope de lo que estaba. Es decir, él rebasó totalmente hasta el propio reglamento en cuanto a su idoneidad técnica y ética, lo que después hemos comprobado que lamentablemente no ha sido así. Entonces, este tipo de comportamiento es lo que ha ido generando de que la selección, entre comillas, de las distintas autoridades de control haya devenido en personas que estaban sometidas a un régimen determinado, que permitían un secuestro de la función de transparencia y control social por parte del Ejecutivo, y de esta manera entonces toda una red de encubrimiento a un proceso de corrupción que lamentablemente, insisto, cada vez que se investiga más nos topamos con que prácticamente han sido 10 años de una década de vergüenza, de ignominia, de latrocinio en contra de los altos intereses del país, porque todos los dineros perdidos, fugados por la corrupción, en definitiva significa menos posibilidades de salud para nuestro pueblo, menos posibilidades de educación, que nuestros jóvenes tengan menos plazas para acceder a las universidades, menos opciones de empleo,
porque hay menos dinero para invertir también en incentivos hacia el sector privado que pudiera generar más plazas de trabajo que tanto demandan los ecuatorianos. El impacto no es solamente desde el punto de vista de que alguien se llevó una plata y hasta ahí llegó. Es toda la consecuencia que el haberse robado ese dinero significa en cuanto a la vida de los ecuatorianos, a la posibilidad de mejores servicios, de servicios más eficientes, más efectivos, pero además significa desmoralizar al país, porque es atentar contra la fe pública, contra la moral pública, contra los valores y principios éticos y morales de una sociedad que siempre buscó a lo largo de su historia consolidarse como un conjunto social sólidamente moral, que nunca toleró actos de este tipo y que en 10 años pasamos prácticamente con los ojos vendados en un estado de propaganda y obviamente encubiertos a través de este tipo de procesos de selección a dedo, que en definitiva lo único que ha hecho es generar una descomposición de toda la estructura del poder del Estado. ¿Qué piensa usted de las voces que dicen que esta reforma a la Constitución le daría al presidente Lenín Moreno el control absoluto de la institucionalidad del Estado, e incluso hablan y cuestionan de la legitimidad de una dictadura democrática, dicen algunos sectores? Bueno, yo tengo una posición no de ahora, y usted la conoce, César. Yo soy un duro crítico a la actual Constitución, porque permite la concentración de poderes. Pero esa es la Constitución que votó el pueblo ecuatoriano. No ha de ser que la Constitución era buena mientras estaba Correa y dejó de ser buena cuando ya no está Correa. Pero aquí hay un elemento importante. No es el presidente el que va a designar a dedo, como sí se ha dado en otros casos. Es la Asamblea Nacional la que a partir de ternas que mande el presidente seleccionará. Y además también es una cuestión de convicción y comportamiento político personal. El presidente Moreno está dando testimonio en los hechos de un comportamiento democrático, de pese a gobernar con una constitución que le permite concentrar poderes, sin embargo, ha liberado él mismo a las otras funciones del Estado para que éstas puedan asumir sus responsabilidades como corresponden. De ahí, por ejemplo, el resultado en el caso particular del vicepresidente Glass, porque si la justicia hubiera sido secuestrada, a lo mejor hubiéramos de pensar que el presidente Moreno hubiera salvado a su vicepresidente. Pero él, en una actitud muy democrática, le repitió públicamente al país que las funciones del Estado y particularmente la función judicial tenía garantizada su total independencia para actuar con transparencia en el marco de la ley. Y por eso hemos podido observar un proceso de juzgamiento en el que se han respetado las normas constitucionales del debido proceso, se ha respetado la ley y ha terminado con una sentencia como correspondía. En todo caso, ese comportamiento democrático del presidente Moreno, que incluso permite que un alto porcentaje de la población confiemos y creamos en su palabra, en su forma de actuar, seguramente es otro testimonio más para confiar que esta pregunta le va a permitir al país recuperar una función tan importante como es la de control social y que además va a poner a quienes están actualmente en las distintas instancias de control del Estado con las barbas en remojo. Porque obviamente, si estos actores no asumen como corresponde su rol, este Consejo va a tener la potestad de revisar ese accionar. Nosotros, por ejemplo, tenemos muchas críticas con respecto a la superintendencia de bancos, por ejemplo. ¿Cómo es posible que el superintendente de bancos, pese a que le hemos denunciado todos los latrocinios que se venían haciendo en la seguridad social, haya volteado la cara para otro lado y no haya respondido como correspondía? Tuvo que venir otro contralor para poder determinar las sanciones que en este momento se han tomado en el Seguro Social y que seguramente van a seguir saliendo otras más. Entonces, ahí hay, por ejemplo, un claro ejemplo de un máximo directivo de un órgano de control que en su momento va a tener que ser analizada su conducta para ver si se lo confirma o no en el cargo. Entonces, este mecanismo propuesto por el presidente de la República es un mecanismo idóneo propio de una transición para que no sea algo frustrante. Otra cosa hubiera sido si el presidente de la República directamente pide atribuciones para él nombrar a todos los superintendentes y a todas las organizaciones, organismos de control, entonces sí, sería alarmante. Pero hay una situación, además de ahora no hay la hegemonía de un partido en la Asamblea Nacional, que es algo importante que destacar.
Ojo, ahora hay fuerzas políticas equilibradas, hay un bloque independiente numeroso, hay bloques de los partidos de centro derecha, el propio bloque de gobierno está fraccionado entre los correístas que siguen añorando la década robada, ¿no? Y el bloque que es leal a un presidente de la República que ha asumido con actitud democrática el ejercicio de su mandato. Sin lugar a dudas, la posición de las organizaciones sociales, de los sectores organizados, va a marcar la ruta de la consulta popular. En este programa hemos escuchado la voz de los intelectuales, la semana pasada estuvieron aquí la voz de los campesinos, de los sectores rurales del Ecuador. Hoy las voces de los trabajadores tienen aquí una plataforma para dialogar y presentarnos sus ideas sobre su participación en esta consulta popular. Yo le digo a Fernando, los resultados de la consulta popular en esta pregunta es que dan por terminados todos los periodos de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Se elige uno para hacer la transición, como usted ya lo ha explicado, y se elige al definitivo a partir de unas normas en las que primero se establecen los anexos de esta consulta popular que los candidatos a consejeros van a ser elegidos por sufragio universal, directo, libre y secreto cada 4 años, coincidiendo con las elecciones de las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados, es decir, en febrero del 2019 estaremos eligiendo alcaldes, prefectos, concejales, juntas parroquiales y estaremos eligiendo a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Los partidos políticos no pueden nominar candidatos para ser consejeros. Se habla en el anexo de que las consejeras y consejeros deberán ser ciudadanos y ciudadanas con trayectoria en organizaciones sociales, en participación ciudadana, en lucha contra la corrupción y de reconocido prestigio que evidencie su compromiso cívico y en defensa del interés general. Sobre esto, sobre las elecciones para elegirlos y sobre quienes postularían candidatos, los trabajadores ven aquí una norma que permita plantear desde el seno de los trabajadores del Ecuador candidaturas para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Claro, obviamente, nosotros somos parte de la vida democrática de este país y como tal estamos obligados a proponerle al país también alternativas. No podemos quedarnos solamente en el cuestionamiento, en la crítica, sino hay que también jugarse el todo por el país. Y el sector sindical que ha venido combatiendo todo este tipo de anomalías, de tropelías que han pasado en el país, tiene la obligación de presentar sus candidaturas. Tenemos compañeros muy connotados que pueden representar y hacer una gran labor en tan importante instancia. Obviamente, enhorabuena se habla de trayectoria, ¿no? Porque vemos con estupor como, por ejemplo, hay compañeros, entre comillas, sindicalistas que fueron constituidos desde la vicepresidencia de Glass y que hoy asumen en rol por el sí con unas siglas y en rol por el no con otras siglas, ¿no? Claramente uno se puede... Doble discurso. Un doble discurso, una doble moral. Si uno analiza la CUT, por ejemplo, ellos se han inscrito por el sí, pero sus bases, sus organizaciones más emblemáticas, como FEDELEC, como el Comité de Empresa de CENEL, como el Frente de Mujeres que preside la asambleísta Liliana Durán, vicepresidenta de la CUT, van por el no. Eso se entiende de una sola manera, hay una doble moral. Obviamente el pueblo ecuatoriano tiene identificado ese tipo de comportamientos y en su momento sabrá juzgar. Nosotros vamos a ir de frente, como estamos yendo por esta consulta y también en su momento, porque estamos seguros que va a ganar las 7 preguntas, postularemos compañeros para el Consejo de Participación Ciudadana, porque repito, tenemos compañeros en el Frente Unitario de Trabajadores, en el Parlamento Laboral Ecuatoriano, hay gente de mucha trayectoria,
con elevada calidad moral, que pueden ejercer ahí una representación y un trabajo muy eficaz en esta lucha de control social y de transparencia. ¿Cómo será la participación de ustedes en este mes en donde empezamos ya prácticamente la lucha de posiciones, la disputa, la argumentación, el trabajo de base, de concientización sobre las proyecciones, las implicaciones que tiene esta consulta popular? ¿Qué hacen o qué van a hacer los trabajadores en el marco de esta disputa, en esta lucha social que se avecina? Bueno, nosotros vamos a hacer varios tipos de actividades. La primera es un trabajo directo a nuestras bases, en asambleas con nuestras organizaciones, para explicarles a nuestros compañeros el alcance de la consulta, su significado, su trascendencia, y para que a su vez ellos sean entes multiplicadores del sí a través de sus familiares, de sus vecinos, de sus amigos. Siempre traigo a colación de que hace algunas décadas en una consulta popular, en la época del gobierno de Sixto Durán Ballén, esa consulta popular le daba al presidente ese entonces el triunfo en casi todas las preguntas, y habían preguntas para privatizar la seguridad social, y habían preguntas para desaparecer el sindicalismo en el sector público. Sin embargo, contra todas las encuestas, en un trabajo de puerta a puerta, nuestros compañeros de los sindicatos, aún los más pequeños, yendo a visitar a sus parientes, a sus familias, a sus amigos, a sus vecinos, logramos virar el resultado y logramos triunfar. Esa tarea la vamos a desarrollar, de hecho ya la venimos desarrollando en nuestras bases, y hay un compromiso además de participar en distintos foros para exponer el por qué el movimiento sindical serio, con trayectoria, apoya esta consulta popular, apoya el que el pueblo ecuatoriano se pronuncie mayoritariamente por el sí, en función de este primer gran cambio político que requiere el país para ir desmontando este modelo correísta que al final de cuentas resultó más traumático de lo que todo el mundo pensaba. La consulta popular es un espacio de disputa entre los que defienden el actual estado de cosas como una década efectivamente ganada, una década en la que parecía que todo estaba perfecto, y los sectores políticos y sociales liderados por el presidente Moreno, que asumen la responsabilidad de plantearle a la sociedad que con su legitimidad y con su participación empiece a abrir nuevos senderos en el tema de la participación social, en el tema de la lucha contra la corrupción, un flagelo que le roba el futuro al Ecuador. Y la posición de los trabajadores en este escenario extremadamente claro, es decir, es una apuesta estratégica para recuperar democracia, para luchar contra la corrupción, para enfrentar esa década perdida para los sectores sociales, nos pone frente a la disyuntiva de asumir un rol protagónico en la disputa en el territorio, palmo a palmo. Se habla de que incluso el ex vicepresidente viene a liderar la campaña del no. Ustedes tuvieron niveles de relación con el presidente Correa. ¿Cómo está esa situación en las bases para entrarle a esta disputa con claridad y no estar en las aguas como las que usted hoy ha denunciado, de algunos sectores que quieren estar bien con Dios y con el diablo? Es decir, que por un lado van por el sí, por el otro lado también van por el no, curándose en salud, defendiendo qué intereses. ¿Qué marca la diferencia del Parlamento Laboral, de la CEDOCLAT, de esas posiciones que hoy desafortunadamente se están evidenciando en algunos sectores sindicales? Nosotros hemos venido desde nuestra conformación como Parlamento Laboral y individualmente como central, como CEDOCLAT, asumiendo siempre un rol muy, muy frontal. Cuando nosotros consideramos que hay algo que beneficia a la clase trabajadora, al país en su conjunto, no estamos con condicionamientos para decir esto es lo válido, esto es lo adecuado, hay que apoyar esto. Cuando vemos que algo no es favorable para la clase trabajadora, no es favorable para el país, también, sin temor alguno, lo hemos dicho. Por eso es que en el régimen anterior nosotros teníamos, la mayor parte del gobierno era enemigo del Parlamento Laboral. De hecho, reunirse con Correa era casi imposible.
par de veces que nos pudimos reunir para conversar y ahí se pudo hacerle notar algunos de los errores que se estaban haciendo en materia laboral. Sin embargo, su círculo muy cercano, pues lo que hacía era descalificar. Nosotros vamos a enfrentar esta campaña con toda la entereza del caso, respetando los espacios democráticos, aquellos que disienten y que creen que hay que votar no, que creo que fundamentalmente responde a dos situaciones. O son cómplices de la corrupción, o viven en otro país del cual no han despertado todavía. Porque la gran mayoría de la población ecuatoriana despertó hace tiempo y sabe perfectamente que las circunstancias en las que ha quedado el Ecuador ameritan un liderazgo distinto y un cambio urgente. Ese liderazgo que está asumiendo el presidente Lenín Moreno y esos cambios que nos está proponiendo. Y por eso vamos a ir con todo a apoyar 7 veces sí. Con esas palabras motivantes y compromiso asumido por los trabajadores, este programa de las Voces del Sí se despide, dándole al Ecuador la certeza de que este diálogo de pedagogía política en todos los sectores sociales y políticos sobre las posiciones del sí y las posiciones del no, lo que hacen es ahondar una necesidad de diálogo entre todos los sectores, y las palabras de Fernando Ibarra, un connotado dirigente laboral, nos dejan con la certeza de que se viene una victoria popular muy sólida en la consulta popular del 4 de febrero. El sí, 7 veces sí, es la consigna y también nosotros la asumimos en este programa. Encantado de estar con ustedes y gracias, Fernando, por acompañarnos. No, gracias a ustedes, siempre un honor. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Las Voces del Sí. En la consulta popular, el Ecuador recupera la democracia y combate la corrupción, con la conducción del doctor César Rodríguez. Las Voces del Sí.